de que yo me tenía que sacar la niña, porque en el primer sonograma que yo tuve, no le veían de primero un pie. Yo me preocupé bastante y de ahí me dijeron que esperara más tiempo para que ella creciera. Ya a los 4 meses me hicieron otro sonograma y pues me dijeron de que yo tenía que firmar para que a la niña me la sacaran porque la niña no venía bien. Ese día me lo dijeron por teléfono, ese día yo venía de mi trabajo, yo sola. Era un día martes. Y yo me vine para la iglesia y yo le pedí al Señor de que yo le había pedido a mi hija, que yo quería otra bebé. Y solo yo sabía cómo yo venía en el carro y me vine yo para acá a la iglesia. Nadie sabía el dolor que yo traía. Y la hermana Vilma tenía el tiempo de testimonio cuando ella me dijo que pasara al frente, que el Señor decía que pasara al frente. Gloria a Dios. El Señor me dijo que porque yo me afligía, que lo que Él ponía, Él lo hacía. Amén. Pero más sin embargo a mí siempre me quedaba duda y todo eso, pero yo le decía al Señor de que si Él había puesto a mi hija en mi vientre era porque Él me la iba a corazar. Pero los doctores siempre decían de que no, que yo tenía que ir a firmar para que me sacaran a la niña porque la niña no venía bien, que ella venía con un síndrome de que le iban a faltar piececitas en su cuerpo. Pero yo le prometí ese día al Señor de que yo le iba a hacer el culto de acción de gracia y que yo quería a mi hija. Y cuando yo fui otra vez, le dije yo a la doctora de que yo no iba a firmar nada porque yo iba a tener a mi hija como Dios me la diera. Aleluya. Y cuando me hicieron otro sonograma y me hicieron tantos exámenes, hasta la doctora me dijo de que no sabía qué era lo que había pasado, pero todos los exámenes estaban bien. Aleluya. La gloria de Dios. Ahí vemos la mano del Señor. A veces no somos merecedores de recibir tantas bendiciones del Señor, pero Él lo hace. Y como miran, ahí está mi niña, nació de 8 meses. Y nació perfecto, como el Señor me lo había dicho. Y por eso estamos haciendo el culto de acción de gracias. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Hermanos y hermanas, que se les bendiga. Amén. En esta hora, hermanos, le damos la honra a Dios por permitirnos esta noche hacer este culto de acción de gracia. Sabemos, hermanos, de que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Déjenme decirle, hermanos, de que nosotros con mi esposa, pues, desde cuando nos casamos, estábamos queriendo tener un bebé, pero yo le decía a ella de que el hombre había dicho de que yo no podía tener hijos. Yo no podía, así que ya habíamos hablado con ella de que solo nos íbamos a quedar con Emily. Yo le dije, bueno, que padre no es el que engendra, sino que el que cría, le dije yo, y nos quedamos con ella. Y sin embargo, Dios nos decía que oráramos y oráramos. Y de repente, mi hermana, mi esposa me da la noticia que estaba embarazada, pues me entró un poco de duda y yo le dije, pero dicen que yo no puedo. Pero le digo yo, bueno, Dios nos ha puesto esta bendición, le digo, y el diablo comenzó a decir de que Dios lo reprenda. que ella venía con síndromes y que querían que abortara. Y yo le decía, no, Dios nos ha puesto este bebé y lo vamos a tener sea como sea, le digo yo. Y así fue, hermanos. Y déjeme decirle de que ya cuando ella nació, pues le dije, vamos a hacer culto de acción de gracia. Y esta semana estábamos planeando y el diablo siempre metiéndose. Ahí me llegó una fiebre este día martes y yo estuve en cama estos días. Y le digo yo, no, esto es diablo que no quiere que hagamos esto, le digo, pero con la ayuda de Dios vamos a ir, le digo, y por eso estamos haciendo esto. Y yo sé que no es un pago, pero es un agradecimiento por permitirnos tener esta otra bendición con nosotros, hermano, y que el Señor les bendiga. Y así lo dejo con el hermano pastor. Gloria a Dios. Y también ellos la quieren presentar también, hermanos. ¿Saben? Porque sabemos de que los doctores pueden decir una cosa, el hombre puede decir una cosa, incluso hasta el hermano que está en la par suya le puede decir una cosa, pero la última palabra la tiene el Señor. Amén. Así de que los voy a invitar, hermanos, de que se pongan de pie y vamos a hacer esta presentación. No es un bautismo. Amén. Y dice:
En las Sagradas Escrituras no hay ninguna enseñanza ni ejemplo que autoricen el bautismo de los niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe haberse arrepentido de sus pecados, Hechos 2:38. Amén. Y haber creído en Jesucristo, Hechos 8:37. No pueden cumplir esos dos requisitos quienes no hayan llegado al uso de la razón. Amén. Por otra parte, dice, las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la presentación y dedicación pública de los niños a Dios, durante la cual le pedimos a Dios que bendiga a los niños y a la vida que tienen por delante. Cuando así procedemos, estamos siguiendo una práctica admitida por la iglesia de todos los tiempos. No un bautismo en agua, sino una presentación del niño a Dios. Una acción de gracia y de fe, una súplica de la bendición divina. Y dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos le reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:13-16. Así pues vamos a hacer unas preguntas a los padres. Ya la niña tiene hambre, creo yo, pero ya también los adultos, ¿verdad? Y dice, delante de Dios y de estos testigos, ¿prometen ustedes criar a esta criatura en el temor del Señor? Amén. ¿Prometen además guiarla a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor? Amén. ¿Prometen instruirla para que conozca a Cristo como su Salvador personal? Amén. ¿Prometen, en cuanto esté de su parte, darle a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana? Amén. ¿Presentan a esta niña en solemne y sincera dedicación al Señor? Amén. ¿Se consagran a criar a esta niña en la doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios? Amén. ¿Prometen criar a esta niña en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté de su parte? Amén. Por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y de esta congregación dedicar a este niño, a esta niña, a Dios y lo han afirmado con sus propias palabras, les exhortamos a que se dediquen a esta